Nuestra Señora nos pide regresar a la tradición. Como fue dicho por la Virgen de las Revelaciones, y con el aporte final de Bruno, Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja. En la parte 1 escuchamos la historia de Luigina Sinapi, Bruno Cornicciola y la Virgen de las Revelaciones. Vimos que el 12 de abril de 1937, Nuestra Señora se apareció a Luigina en una pequeña cueva cerca de Trefontane, en el sur de Roma. En esa ocasión le dijo a Luigina que volvería a ese mismo lugar, para convertir y hacer uso de un hombre que combatiría a la Iglesia, y quería matar al Papa. También le instruyó a Luigina que fuera a la plaza de San Pedro, que ahí buscara a una mujer vestida de negro, que le pidiera que la llevara con su hermano, el cual era cardenal. Le dijo que transmitiera ese mensaje al cardenal, y además, que le revelara que pronto sería papa. Luigina hizo como se le dijo. El cardenal resultó ser Eugenio Pacelli, quien unos 2 años más tarde se convertiría en el Papa Pío XII. También vimos que exactamente 10 años después, el 12 de abril de 1947, y en ese mismo lugar, Nuestra Señora se apareció a Bruno Cornicciola. Bruno era un hombre blasfemo que odiaba a la Iglesia, y que había jurado asesinar al Papa. Vimos que Bruno fue convertido en ese momento. Vimos que le dio a Bruno un mensaje para que se lo entregara al Papa, quien lloró al escucharlo. El Papa era Pío XII, quien dijo a Bruno que ese mismo día, el 12 de abril, había recibido directamente de Nuestra Señora la confirmación de su aparición en Roma. Vimos que, después de su conversión, Bruno se mantuvo firme en defender la importancia absoluta de vivir en y según la fe verdadera. Vimos como muchos le preguntaban si incluso los protestantes se salvan, y Bruno contestaba: ¿por qué la Virgen vino a mí y me dijo que volviera al santo rebaño, cuando bien podría haberme dejado donde estaba? Entre los adventistas. Vimos que el permiso para hacer peregrinaciones y la devoción a la Virgen de las Revelaciones fue otorgado inusualmente rápido por el Vicariato de Roma. También vimos que Pío XII bendijo una estatua a la Virgen de las Revelaciones, en la plaza de San Pedro el 5 de octubre, menos de 6 meses después de su aparición a Bruno y sus hijos. Esto se debió especialmente a que el mismo Papa había recibido aviso de la Virgen, de que ese mismo día se aparecería en algún lugar en Roma, y que 10 años antes, aun siendo cardenal, la venerable Luigina Sinapi le había transmitido el mensaje de Nuestra Señora, que algún día regresaría a la cueva de Trefontane, para convertir y hacer uso de un hombre que combatía a la Iglesia, y que tendría la intención de asesinarlo. Y vimos que esto puede ser tomado como una aprobación tácita de la aparición a Bruno, y que el Papa no tenía por qué dudar de la veracidad de la aparición. Vimos que el Vicariato de Roma tiene una capilla pública en el santuario, atendida por franciscanos convencionales, donde se celebra misa públicamente, con la estatua de la Virgen de la Revelación tal como se le apareció a Bruno. Vimos también que la suciedad de lo que una vez fue un lugar de pecado e inmoralidad, se ha convertido en una fuente de gracia, y que la tierra de un lugar que solía ser impuro, ahora es milagrosa. Escuchamos también un extracto del mensaje que Nuestra Señora dio a Bruno cuando se le apareció. Luego de esa aparición en Trefontane, Nuestra Señora siguió apareciéndose a Bruno hasta el día de su muerte en 2001. A continuación, analizaremos algunos de los mensajes que fueron dados a Bruno. En primer lugar, analizaremos el mensaje que dio a Bruno en la cueva de Trefontane. Lo primero que Nuestra Señora le muestra a Bruno es un crucifijo destrozado y la sotana arrugada y pisoteada a sus pies. Estos significaban el despojo de los signos exteriores del sacerdocio. Esto lo presenta como algo que le entristece a ella y a nuestro Señor. Desde ese momento se evidencia que la pérdida de fe de los sacerdotes y el ataque del maligno hacia los mismos era un tema importante del mensaje. En esos momentos el despojo de los signos externos del sacerdocio no era tan evidente, pero casi 80 años después, muchas de las órdenes sacerdotales han dejado por un lado el uso de la sotana, así como otros signos externos, y hasta han perdido la fe. Esos, dijo Nuestra Señora, vendrían a ser signos de los tiempos, en que la caridad se había enfriado. La pérdida de la caridad llegó a ser un tema muy importante del que Bruno habló durante todo el resto de su vida. Curiosamente hemos visto cómo las órdenes más antiguas, y que históricamente han sido más importantes en la historia cristiana, han dejado por un lado esos signos externos y que han perdido la fe. Evidentemente también la fe ha sido perdida por los fieles, posiblemente a partir de los años siguientes a esta aparición. Claramente se ha visto un ataque del maligno, porque como dijo la Virgen de las Revelaciones, las fuerzas del mal ponen en peligro a los sacerdotes y a los fieles asaltándolos con todos los medios que tiene a su alcance, especialmente las falsas ideologías y teologías. En 1947 Nuestra Señora nos advirtió de lo que se venía. Ahora, ya es un hecho, muchos fieles y sacerdotes hayan perdido la fe. Pero, ¿cuáles pueden ser esas falsas teologías y filosofías?
Examinaremos corrientes que han llevado a la pérdida de la fe de fieles y clero, y que han provocado además la eliminación de los signos externos del sacerdocio. Primero, las filosofías seculares de la Ilustración como el racionalismo, el individualismo y el progresismo. Todas ellas se oponen rotundamente al dogma de la Iglesia católica. El racionalismo cuestiona la fe, los milagros, la infalibilidad papal o la existencia de Dios. Exige pruebas empíricas y racionales que respalden todas las creencias. El individualismo enfatiza la libertad individual, oponiéndose a cualquier tipo de autoridad moral o espiritual, especialmente la Iglesia. El progresismo aboga por las reformas sociales para lograr igualdad, eliminando toda jerarquía, y promoviendo el cambio y la revolución. Por el contrario, la Iglesia mantiene una jerarquía y se basa en el orden eterno, así como en la tradición. Si bien esas filosofías no eran nuevas en 1947, estaban influenciando otras filosofías y teologías que veremos a continuación. Segundo, la masonería y sus principios exaltados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Estos no se oponen en sí a la fe, de forma abierta, sino al papel de la Iglesia en la sociedad. Estos fueron también influenciados por los principios seculares antes explicados. La libertad implicaba la emancipación individual, incluida la libertad de pensamiento, de religión y de expresión, oponiéndose a la Iglesia como depositaria de la fe. La igualdad era la oposición a los privilegios del clero y la nobleza, a la jerarquía particularmente. Y la fraternidad promovía la inclusión de gentes de otros credos y religiones, oponiéndose al catolicismo como única religión verdadera. En 1859 el francés Jacques Chrétien-Aujoli publicó, con el apoyo del Papa Pío IX, un importantísimo libro llamado La Iglesia Romana frente a la Revolución. En este el autor argumenta que las sectas anticatólicas no atacarían más a la Iglesia desde afuera, sino que infiltrarían a la Iglesia para destruirla desde adentro. Se basó en un plan detallado que llegó a manos de la Iglesia, trazado por la más alta logia en Italia, llamada los Carbonari, o los Carboneros. Esta sociedad secreta estaba alineada con sectas secretas en Francia, España, Portugal y Rusia. Todas estas sectas masónicas compartían fines comunes, especialmente el odio a la Iglesia y a la monarquía. En ese tiempo, el Papa era también el monarca en Italia. El Papa Pío IX había escrito su encíclica Qui Plurius en 1846, directamente contra la influencia creciente de los Carbonari. El plan fue detallado en un documento llamado La Orden Permanente del Alta Bendita. Se llamaba así porque en ese tiempo los Carbonari se reunían en diferentes logias a las que llamaban tiendas o benditas. La logia de mayor jerarquía era la Alta Bendita. Este documento era una hoja de ruta para todas las logias de los Carbonari. A medida que se expandía el protestantismo, la masonería difundió el deseo de un nuevo orden mundial basado en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Las sectas secretas luciferinas promovieron así los principios de la Revolución Francesa, evidenciando así su relación. Empezando en 1717, el establecimiento de un nuevo orden mundial iría acompañado de la formación de una nueva religión organizada por las sectas masónicas de Europa. Desde ese momento, el principal enemigo de la Iglesia Católica fue la masonería. La Iglesia Católica para ellos es la Vetus Ordo Seculorum, o vieja orden del mundo. Curiosamente, la masonería ha avanzado siempre donde el protestantismo ha crecido, por lo que definitivamente es la tercera nueva filosofía que ha llevado a la pérdida de la fe, y a la que Nuestra Señora pudo haberse referido. El protestantismo debilitó la fe en Europa desde 1517, y que en cierta forma comparte algunos principios con la masonería. En los lugares donde se enraizó el protestantismo también ha florecido la masonería: Escocia, Inglaterra, Alemania, el sur de Estados Unidos, etc. La Iglesia Católica excomulgó a cualquier católico que se uniera a una secta masónica, porque es una religión de todas las religiones. Las sectas masónicas persiguen un nuevo orden mundial, en las que todas las religiones son tan ciertas como falsas. La Orden Permanente del Alta Bendita detallaba de una forma precisa cómo se iban a adueñar del papado y de la Iglesia por medio de las filosofías masónicas, y decía: el Papa, quien quiera que sea, no vendrá nunca a las sociedades secretas. Por lo tanto, las sociedades secretas tienen que ir a la Iglesia, con el objetivo de adueñarse de ella. El trabajo que vamos a iniciar no es de un día, de un mes ni de un año. Puede tardar muchos años, un siglo tal vez, pero en nuestros rangos, muere el soldado, pero la lucha continúa. Y luego establece el método. Ahora bien, para asegurarnos un papa conforme a nuestro corazón, es necesario crear para ese papa una generación digna del reino con el que soñamos.
Dejemos de lado la vejez y la madurez, pasemos a la juventud y, si es posible, incluso a los niños. La juventud será seducida para corromper a las familias, libros, poemas, universidades, gimnasios, universidades y seminarios. Luego, el clero sería seducido y corrompido. La reputación del buen católico y patriota abrirá la puerta a nuestras doctrinas para llegar a los corazones del clero joven y llegar así a lo profundo de los conventos. En pocos años, los clérigos jóvenes habrán invadido las instituciones. Gobernarán, administrarán y juzgarán. Formarán un concilio del soberano. Serán llamados a elegir al pontífice que reinará. Una vez los clérigos jóvenes sean corrompidos, elegirán al nuevo papa de acuerdo con su corazón, y ese pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente imbuido de los principios italianos y humanitarios que estamos a punto de poner en circulación. Será un pequeño grano de mostaza que pondremos sobre la tierra, pero que el sol de justicia desarrollará hasta ser un gran poder, y ustedes verán un día que rica cosecha producirá esa pequeña semilla. El plan no incluye panfletos, armas, baños de sangre o tan siquiera elecciones políticas. Solo requiere una infiltración minuciosa, primero la juventud, luego el clero, y con el tiempo esos jóvenes y clérigos se convertirán en cardenales y luego en un papa. La Revolución Francesa se nos ha enseñado desde pequeños como una expresión el pueblo unido, que luchó heroicamente en contra de la opresión. Se nos mostró como algo bueno, un gran paso de la humanidad. Pero realmente fue una revolución masónica y diabólica que desató un infierno en la tierra, una época en la que se realizaron los más atroces actos, especialmente contra los religiosos. Durante el llamado Reino del Terror. Ese Reino del Terror fue resultado de la igualdad, de la inexistencia de jerarquía y autoridad, de la inexistencia de Dios. El resultado de la revolución: se confiscaron los bienes de la Iglesia, se subordinó la Iglesia al Estado, se abolió el diezmo, y se exaltó el culto a la razón. Todo esto resultó en una paulatina pérdida de la fe en Francia y eventualmente en toda Europa. Si bien es difícil que la historia la descubra como una revolución masónica, hay muchos indicios de que lo fue. Hay que señalar también que la mayoría de sus líderes eran miembros de logias masónicas, y que sus ideales eran básicamente los mismos. En el siglo XIX, autores conservadores popularizaron la idea de que la masonería y otras sociedades secretas estuvieron detrás de la revolución, argumentando que actuaban para socavar la monarquía y el poder de la Iglesia. Además, algunos símbolos revolucionarios, como el gorro frigio y el hablar siempre de fraternidad, han sido vinculados a la iconografía masónica. La cuarta filosofía es el marxismo, que ha sido utilizado como fundamento para varias revoluciones en diferentes lugares. El marxismo, basado en el materialismo histórico y dialéctico, considera que la religión es una herramienta de control social. Karl Marx describió la religión como el opio del pueblo. Otro marxista, Antonio Gramsci, se dio cuenta que el marxismo no podría prosperar en las sociedades con valores morales y cristianos, por lo que al igual que la masonería, propuso infiltrar a todas las instituciones para luego destruirlas y apropiarlas con sus ideas revolucionarias. Fundaron los llamados tanques de pensamiento, especialmente la llamada Escuela de Frankfurt, que eventualmente llegó a Estados Unidos poco antes de la aparición de la Virgen de las Revelaciones. Su influencia en el mundo moderno ha sido muy notoria, habiendo llegado a infiltrar y corromper a la juventud por medio de las artes, las universidades, escuelas y otros. La quinta filosofía que trataremos es el comunismo, que desde principios del siglo pasado infiltró a propósito muchos jóvenes homosexuales, marxistas y comunistas en seminarios, escuelas, universidades y en muchas instituciones católicas. Su objetivo era corroer la Iglesia desde adentro. Con el tiempo, estos llegaron a ser sacerdotes, muchos de ellos, obispos, cardenales y posiblemente hasta el papado. No estamos inventando nada, y como prueba tenemos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos de Bella Dodd. Dodd fue una joven miembro del Partido Comunista en ese país, encargada de reclutar e infiltrar homosexuales, marxistas, comunistas, así como quienes compartían el corazón de la masonería en los seminarios estadounidenses. Como ella hubo muchos otros en muchos países. De igual manera infiltraron gente en universidades, y vemos así cómo fueron las universidades las que funcionaron como semilleros de esos tipos de ideologías. Guatemala no fue la excepción. Dodd fue convertida posteriormente al catolicismo por un muy conocido cardenal estadounidense, Fulton Sheen. Sheen es considerado por muchos como alguien que debería ser beatificado. Bella Dodd dejó plasmado su actuar y su forma de infiltrar la Iglesia en su libro llamado La Escuela de la Oscuridad.
Y llegamos así al modernismo, un movimiento teológico y filosófico que ha logrado socavar las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Esta falsa teología venía tomando auge en el siglo XIX, y a finales de ese siglo ya se veía como una amenaza para la Iglesia. El Papa San Pío X describe el modernismo como la cloaca de todas las herejías o la síntesis de todos los errores. Pío X, considerado por católicos tradicionales como el más grande papa del siglo XX, articuló una férrea oposición al modernismo, particularmente en su encíclica de 1907 Pascendi Dominici Gregis y con el juramento contra el modernismo de 1910. El modernismo promueve el relativismo, para ellos no hay verdad absoluta, mientras que el catolicismo tradicional defiende la revelación como verdad absoluta. El modernismo considera que las doctrinas religiosas son construcciones humanas que evolucionan con el tiempo, en lugar de como algo divinamente revelado e inmutable. Esto contrasta con la enseñanza católica tradicional, de que el depósito de la fe, Sagrada Escritura y tradición, son definitivos y no están sujetos a reinterpretaciones. El modernismo ve la jerarquía de la Iglesia como algo obsoleto, siguiendo con el principio revolucionario de la igualdad. El catolicismo tradicional ve la jerarquía como un orden necesario, y una semejanza a la jerarquía divina. Además, el modernismo incorpora a menudo ideas de la Ilustración y de filosofías seculares, como el racionalismo, el individualismo y el progresismo, ideas revolucionarias del marxismo, y las mismas ideas masónicas de la Revolución Francesa. El catolicismo tradicional ve la influencia desenfrenada de estas filosofías como una amenaza a la fe. El modernismo resta importancia o desestima el papel del dogma, los sacramentos y la Iglesia institucional. El catolicismo tradicional sostiene que, si bien la fe personal es importante, debe estar arraigada y guiada por las verdades objetivas de la Iglesia. El catolicismo tradicional enfatiza la fidelidad a la sagrada tradición y a la enseñanza magisterial como salvaguardas contra los errores del modernismo. Podemos decir que en una forma resumida el modernismo es el movimiento que ha intentado acercar a la fe, al dogma y a Dios este mundo, alejándolos de Dios. El catolicismo tradicional, por el contrario, trata de que sea el mundo el que se adapte a Dios y se aleje de este mundo. El Papa Pío X, viendo la influencia que ejercía el modernismo sobre jóvenes seminaristas, ordenó vigilancia contra las ideas modernistas en los seminarios, los libros y el clero. Estableció también el juramento contra el modernismo en 1910. Los sacerdotes, maestros y otras autoridades de la Iglesia debían realizar este juramento, rechazando explícitamente los principios modernistas y afirmando la naturaleza inmutable de las enseñanzas de la Iglesia. Pero ni el Santo Papa Pío X, el más grande combatiente del modernismo, logró controlarlo. Pero regresemos al mensaje que la Virgen de las Revelaciones da a Bruno en 1947. Ella dijo: quienes tienen endurecido el corazón están acostumbrados a endurecerse, sobre todo los pastores del rebaño que no cumplen con su deber. Escandalizan al rebaño y lo desvían del camino, de la verdad y de la vida. Porque ha entrado demasiado del mundo en sus almas. Vuelvan al principio, a la fuente de la unidad evangélica, la caridad. Lejos del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Luego agrega: aléjense de las cosas falsas del mundo. La humanidad está perdida porque ya no tiene quienes la guíen sinceramente en la justicia. Conserven el arma de la victoria, que según Nuestra Señora es la fe. Nuestra Señora trata de decirnos que debemos alejarnos de lo de este mundo, lo contrario a lo que quieren los modernistas, y que debemos acercarnos más a Dios. Debemos alejarnos de esas falsas filosofías y teologías y regresar a la Iglesia verdadera, a la Iglesia tradicional, que rechaza todas esas ideologías. Más adelante veremos cómo acercarnos a la tradición de la Iglesia. Con un tono de frustración Nuestra Señora dice: ¿cuántos milagros? ¿Cuántas apariciones? Todas para nada. Esto a modo de que a pesar de varias apariciones, milagros como en Lourdes y Fátima y muchos signos que nos ha dado, seguimos, como dijo Nuestra Señora, alejados de la vida y de la verdad del Padre, que nos ama. ¿Qué más puede hacer Nuestra Señora para que la escuchemos? Este mensaje de la Virgen de las Revelaciones parece ser una continuación y actualización del mensaje de Fátima, 30 años antes. Nuestra Señora nos quiere prevenir de nuevo contra la perdición de muchas almas y sucesos violentos que pueden ocurrir al Papa. Nuestra Señora de las Revelaciones le dijo a Bruno: hagan penitencia con puro amor, con obediencia al verdadero guardián de la corte celestial en la tierra, el Papa. Es algo importante que nos dice Nuestra Señora: ser fieles al sumo pontífice. De ahí que hay que velar por no caer en el sedevacantismo. Anteriormente vimos que dijo que hay que regresar a la tradición,
pero luego que hay que ser fiel al Papa. Pero también nos dijo, la santidad del Padre, que era como llamaba al Papa, reinando como soberano del amor divino, sufrirá mucho por un tiempo por algo breve, que bajo su reinado sucederá. Algunos otros reinarán en el trono. El último, un santo, amará a sus enemigos, demostrándolo, creando unidad y amor. Verá la victoria del Cordero. Reafirma que debemos ser fieles al Papa. Pero luego vemos que algo pasará que le causará sufrimiento, y que dice, algunos otros reinarán en su trono. Pero, ¿quiénes? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Veamos. En 1958, muere Pío XII, y se convoca al cónclave para elegir a un nuevo papa. En este cónclave, según algunas versiones y testimonios no oficiales, el cardenal Giuseppe Siri, arzobispo de Génova, quien hubiese seguido la línea de Pío XII, habría salido elegido en una de las primeras votaciones. Pero por alguna razón se hizo caso omiso de eso. Se ha especulado que Siri pudo haber sido elegido, pero que presiones externas, supuestamente por temor a que su postura conservadora generara problemas políticos, especialmente con la Unión Soviética, impidieron que asumiera el pontificado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Habrá sido tan grande la infiltración comunista o masónica, que obstruyeron la elección de un papa que no les era afín? Finalmente, en la 11ª votación, el 28 de octubre de 1958, el cardenal Roncalli fue elegido papa y adoptó el nombre de Juan XXIII. Para la década de 1950 la infiltración de la Iglesia había avanzado. Miles y miles de seminaristas con tendencias homosexuales, marxistas, comunistas y modernistas habían ya contaminado los seminarios, monasterios, y muchos habían llegado a ser obispos, cardenales, y posiblemente ya habían elegido a un papa. El modernismo se estaba propagando dentro de la Iglesia como una enfermedad contagiosa. El Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, que debía ser un concilio pastoral, y debió haber durado unos pocos meses. El tercer secreto de Fátima debió haber sido revelado antes de 1960. Juan XXIII nunca lo reveló, por supuesto, tampoco los papas que le precedieron. Pero él tuvo la oportunidad, lo leyó y dijo que eso no era para nuestros tiempos. El mensaje de Nuestra Señora en Fátima está lleno de profecías de lo que pasaría en la Iglesia, del daño que haría el comunismo aún antes de la revolución bolchevique. De hecho, cuando habló de Rusia como el gran peligro para el mundo, Rusia no era más que una tierra lejana que no tenía ninguna influencia en el mundo. El tercer secreto de Fátima, se dice por quienes lo leyeron, daba un claro mensaje de alerta en contra de lo que sería el Concilio Vaticano II, al igual como nos previno de lo que se venía con el nacimiento del comunismo y de la Unión Soviética. Previo a continuar, y conociendo lo que han sido las falsas filosofías y teologías a las que se puede referir Nuestra Señora, así como lo que fue realmente la Revolución Francesa, vamos a retroceder un poco a esta época. Y tomaremos un texto del padre Shannon Collins. En enero de 1789, el rey Luis XVI de Francia convocó una asamblea de hombres que se conoció como los Estados Generales. El propósito de esta asamblea era lograr acuerdos sobre temas que iban desde los impuestos, la redacción de una nueva constitución francesa, así como las reformas liberales en el área de representación y gobierno, así como las libertades de prensa y de expresión. Ahora bien, estos estados generales representaban a todos los elementos de la sociedad, el clero, la nobleza y el pueblo llano, formado por hombres de diversas profesiones, así como la clase trabajadora. Hubo mucho entusiasmo, especialmente cuando los prelados y el rey encabezaron la procesión del Santísimo Sacramento, que en mayo de 1789 ayudó a abrir los procedimientos. Era una primavera de reformas en una nueva era en la historia de la hija mayor de la Iglesia. Pero las cosas se descontrolaron rápidamente, cuando esta asamblea acogió ideas revolucionarias y cambios radicales para la sociedad francesa. Es decir, cuando se acogieron las falsas filosofías y teologías de las que hemos hablado. El rey Luis XVI intentó poner fin a la labor de la asamblea. Pero este monstruo revolucionario cobró vida propia. El 14 de julio de 1789, fecha famosa, el rey Luis XVI fue despertado por un asistente que anunció el ataque a la Bastilla. El rey preguntó, ¿es una revuelta? El asistente respondió, profética y dramáticamente, no señor, es una revolución. Francia había abrazado ojo con esto, nuevo orden en el que un rey sería guillotinado y la Iglesia sometida. El rey, que antes se adhirió a la verdadera fe y a los súbditos de Cristo, ahora sería forzado a aceptar los principios modernos de libertad, igualdad y fraternidad, al tiempo que se sometía a la diosa de la razón.
El culto del pueblo cambiaría con nuevos calendarios y nuevas liturgias. El culto a Dios se convirtió en el culto al hombre. El periodo más sangriento de esta revolución fue conocido como el Reinado del Terror, en el que se producían decapitaciones a diario, y casi cada minuto se producía una nueva víctima en la guillotina. Cientos de miles de religiosos fueron asesinados, monjas violadas, y todo tipo de atrocidades fueron perpetrados contra el clero. Ahora bien, con este contexto histórico, es hora de trazar una analogía o comparación con lo que ha soportado la Iglesia desde hace más de 60 años. Es interesante señalar que el cardenal Soenens, una figura muy importante durante el reciente concilio, afirmó la siguiente cita: «El Vaticano II es la Revolución Francesa en la Iglesia». Esa fue su frase, y desafortunadamente la dijo con gran alegría. El cardenal Ratzinger, antes de subir al trono de Pedro, remarcó literalmente que la Gaudium et Spes, un documento del reciente concilio, representa por parte de la Iglesia un intento de reconciliación oficial con la nueva era inaugurada en 1789, dijo entonces que debemos reconciliarnos con la revolución. El periódico del Vaticano conocido como l'Oratore Romano escribió que, con el concilio, la Iglesia ha asumido e incluso superado las conquistas democráticas liberales de la Revolución Francesa. Estamos solo citando a los protagonistas. El famoso dominico y experto teólogo del reciente concilio, el padre Yves Congar, fue aún más lejos en su comentario sobre la naturaleza revolucionaria del concilio, comparándolo con los bolcheviques en Rusia, cuando afirmó lo siguiente: la Iglesia ha tenido pacíficamente su revolución de octubre. El mismo dominico también esperaba que la Iglesia superara una tradición fosilizada. Pero recordemos, Nuestra Señora nos dice que regresemos a la tradición, lejos de este mundo, un gran contraste a lo que los nuevos teólogos estaban diciendo. Para Congar, todo debe comenzar de nuevo como si estuviéramos en los primeros siglos de la Iglesia. Importante recalcar el término, comenzar de nuevo, porque cualquier revolución verdadera requiere la destrucción del viejo orden. Para introducir un nuevo orden, hay que eliminar el viejo, y empezar desde cero. Por eso todo revolucionario promueve el principio progresista de destruir para construir a su gusto. Como veremos en un próximo video, este principio tiene un origen demoníaco. Y es por eso que un teólogo americano, cuando se le preguntó sobre el concilio, afirmó claramente que fue una revolución, fue el cambio más fundamental en la comprensión de sí misma por parte de la Iglesia en 1500 años. Y luego añadió, y aún no ha terminado. Hay más por venir. Todas estas referencias a la Revolución Francesa hechas por los participantes en el concilio son importantes. Cardenales, obispos y expertos teológicos presentes en el concilio utilizan deliberadamente esta comparación para describir los acontecimientos del Vaticano II. En los años previos al concilio hubo muchos que advirtieron de las consecuencias de convocarlo, pues conocían las filosofías y teologías falsas que habían infiltrado la Iglesia, y sabían de lo que había ocurrido por esas ideas en 1789. El cardenal Billot, por ejemplo, escribió una carta al Papa Pío XI cuando se empezaba a pensar en convocar un concilio. Escribió una carta a Pío XI sobre los peligros de lo que podía ocurrir. El cardenal Billot escribió lo siguiente: los peores enemigos de la Iglesia, los modernistas, ya están preparados. Ya están preparados para aprovechar las situaciones en la Iglesia con el fin de iniciar una revolución, la nueva Revolución Francesa. El cardenal agregó: es inútil decir que ellos, los modernistas, no tendrán éxito. Veremos algo aún peor, y será la destrucción total de los felices frutos de la encíclica antimodernista Pascendi del Papa San Pío X, que redujo a los modernistas al silencio. Y finalmente, el gran Plinio Correa de Oliveira, profesor brasileño y fundador de la Sociedad para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, hizo la siguiente observación: al escuchar el anuncio de un nuevo concilio, escribe: estoy asombrado. Estos serán los estados generales de la Iglesia. Es el comienzo de la revolución en la Iglesia. Es evidente que el concilio fue análogo a los estados generales convocados por Luis XVI, que empezaron muy bien, pero luego tomaron vida propia y se descontrolaron. Y al igual que el entusiasmo inicial en 1789, la apertura del concilio fue tratada de manera similar. El cardenal Pell de Australia recordó el sentimiento que había en el aire en 1962. Fue una época enormemente emocionante, una época de gran efervescencia intelectual. Todos estábamos atrapados en este gran movimiento de reforma, y éramos exageradamente sobreoptimistas, escribe el cardenal Pell. Las ideas adoptadas en 1789, libertad, igualdad y fraternidad, fueron adaptadas en la Iglesia, con documentos sobre libertad religiosa, colegialidad,
donde el Papa está en cierto modo a la par de otros obispos, y por supuesto, la fraternidad que se convirtió en el acogimiento del ecumenismo. Todos somos hermanos, naturalmente hablando, la hermandad universal del hombre natural. Pero tratar de bautizar o cristianizar esos preceptos revolucionarios resultó ser difícil. Esto llevó a que hubiera algunas secciones poco claras e incluso ambiguas en algunos documentos. Y a pesar de que han pasado 60 años, la Santa Sede sigue presentando aclaraciones sobre estos temas que parecen confundir aún más en lugar de aclararlas. La Revolución de 1789 dio origen al reino del terror y la violencia, especialmente la decapitación de un rey como consecuencia del concilio. Se hizo violencia a la Santa Liturgia, a Cristo Rey y su santo vicario en la tierra, el Papa. Todos fueron prácticamente decapitados. En la Revolución Francesa se hizo cambios al calendario. El concilio no trajo cambios al calendario, pero sí cambios al calendario litúrgico. Además que, al implementar el documento conciliar sobre la liturgia llamado Sacro Sanctum Concilium, hubo cambios tan sustanciales en la Santa Misa que el famoso liturgista Monseñor Klaus Gamber concluyó que el rito romano de la liturgia, que tenía más de 1500 años, había sido destruido. Y esta afirmación tan audaz la confirma el padre Yeginot, uno de los liturgistas encargados de componer la misa de Pablo VI. El padre Yeginot escribió que la reforma decidida por el Concilio Vaticano II fue la que provocó el deshielo. Estructuras enteras se derrumbaron, se derritieron. El mismo liturgista añadió que se cambió la forma de la misa, lo que llevó a un cambio en todos los ritos. Al final, observó el padre Yeginot, hay que decirlo sin pelos en la lengua, el rito romano que conocíamos ya no existe. Ha sido destruido. Solo estamos citando a los participantes que formaron parte de esta actividad. Muchos de ustedes saben que el cardenal Ratzinger también habló sobre esto. Habló de una falta de continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. Esto hizo que el cardenal Ratzinger comentara que la nueva misa era banal, un producto artificial que no era un desarrollo orgánico del culto litúrgico. El sanguinario revolucionario Robespierre fue una de las principales figuras que promovió la ejecución del rey Luis XVI, incluso sin debido proceso. Como argumentó Robespierre, si Luis XVI podía presumirse inocente, ¿qué sería de la revolución? Ya para enero de 1792, el magnicidio, el asesinato del rey, se había consumado. Ahora bien, sería inapropiado comparar a un revolucionario tan sangriento como Robespierre con ningún miembro de la Iglesia, especialmente Pablo VI. Recuerden que todas las analogías son inciertas. Pero cabe señalar que entre los primeros actos oficiales del Papa Pablo VI estuvo la decisión de abolir, junto con la corona papal, o tiara, la ceremonia de coronación papal en sí. Así de fácil, fue abolida, aunque databa del siglo IX. Esto incluía esa famosa fórmula de coronación según la cual, cuando se le daba la tiara al Papa, escuchaba las palabras, recibe la tiara, la corona adornada con 3 coronas, y sabed que eres padre de príncipes y padre de reyes. Eres el gobernante del mundo y el vicario en la tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Desaparecieron todos los adornos reales del papado y se quitó la corona real, fue entregada, hubo una rendición. El escudo de armas papal se actualizó, las mitras reemplazaron a las coronas y el nombre, monarca se cambió por pastores. El reinado de Cristo como rey de todas las naciones parece no ser reconocido por las declaraciones conciliares y postconciliares. Puesto que si Cristo no es rey del universo, entonces su vicario no es un rey en la tierra. Ya sea con la guillotina o con cualquier otro instrumento, la revolución destronó a nuestro Señor y a nuestro Santo Padre. Es importante recordar que durante la era napoleónica los ideales masónicos de la revolución fueron exportados a muchos lugares mediante invasiones, especialmente a Estados Unidos, donde ayudaron a financiar su revolución. De igual manera, las nuevas orientaciones promulgadas por el concilio se difundirían hasta los rincones más lejanos del mapa por un papa viajero. Y como hubo un cierto periodo de restauración y un retorno a un orden cristiano durante el reinado de los reyes Luis XVIII y Carlos X, hubo una desaceleración de la revolución y un retorno a algunas prácticas tradicionales en la Iglesia. Al comenzar el nuevo siglo hubo una restauración, hubo un cierto retorno a la tradición. Pero esos periodos de restauración en una era revolucionaria nunca duran mucho. Y así en 1830 hubo una nueva revolución de julio en Francia. Carlos X fue derrocado, abdicó, y renunció a su trono. Así parece que la renuncia y abdicación del trono de Pedro por parte de un papa fue seguida de la elección de un nuevo papa. Pero la revolución eclesial volvió con toda su fuerza en 2013 con la renuncia de un nuevo pontífice. La revolución,
a la que tanto tiempo resistieron y se enfrentaron los clérigos de antaño, es ahora ampliamente aceptada y aceptada por muchos prelados de hoy. Como dijo recientemente un autor, muchos nuevos teólogos desearían que la Iglesia se impregnara del espíritu del mundo, en lugar de que la Iglesia santificara al mundo. Algo contrario a lo dicho por la Señora de las Revelaciones. En 1947 ella vino a prevenirnos, y su mensaje fue claro: quienes tienen endurecido el corazón están acostumbrados a endurecerse, sobre todo los pastores del rebaño que no cumplen con su deber, escandalizan al rebaño y lo desvían del camino, de la verdad y de la vida. Porque ha entrado demasiado del mundo en sus almas. Vuelvan al principio, a la fuente de la unidad evangélica, la caridad. Lejos del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. La palabra de aquel que hizo todo es verdadera. Las fuerzas del mal pondrán en peligro a los sacerdotes y fieles asaltándolos con todos los medios a su alcance, especialmente falsas ideologías y teologías. Ella lo dijo, pero fue ignorada. Aléjense del mundo, mientras en el mundo vive. La humanidad está perdida porque ya no tiene quienes la guíen sinceramente en la justicia. Son tiempos terribles para todos. La fe y la caridad permanecerán intactas, si escuchan lo que les digo. Son momentos de prueba para todos ustedes. Permanezcan firmes en la roca eterna del Dios vivo. Muchos de los documentos conciliares están llenos de enseñanzas tradicionales que cualquier católico verdadero podría aceptar fácilmente. Pero son esas pocas líneas aquí y allá, o algunos de los decretos pastorales que hacen que uno dude, fueron esas nuevas orientaciones que llevaron al cambio de rumbo de la Iglesia, diferente del pasado. Satanás trabaja con medias verdades, y alguna que otra mentira. También hubo un intento de colar por ahí y rebautizar los ideales de la revolución de libertad, igualdad y fraternidad, con los términos conciliares, como libertad religiosa, colegialidad y ecumenismo. Son claramente lo mismo, y a la fecha, muchos los promueven. El mensaje dado entre Fontane es claro: obediencia al verdadero guardián de la corte celestial en la tierra, el Papa. Pero también nos dijo Nuestra Señora: se dará permiso por un tiempo a los que destruyen todo y a todos. El Papa, reinando como soberano del amor divino, sufrirá mucho por un tiempo por algo breve, que bajo su reinado sucederá. Algunos otros reinarán en el trono. De nuevo, algunos otros reinarán en el trono. Evidentemente no será solo uno. ¿Quiénes serán? ¿Por cuánto tiempo? Apelando a su pensamiento revolucionario, el Papa Pablo VI afirmó que la Iglesia del Concilio estaba preocupada por la humanidad y que tenía, más que ninguna otra, un verdadero culto al hombre. Mucho se habla ahora sobre los derechos del hombre, pero nadie habla de los derechos de Dios. Esto tiene su origen en la Revolución Francesa y sus principios masónicos, en las falsas filosofías de los enemigos principales de la Iglesia. Se habla ahora de la libertad revolucionaria de culto y de conciencia. Adorar como quieras, creer lo que quieras, libertad de expresión, libertad de prensa, escribir lo que quieras, decir lo que quieras, incluso si es falso, incluso si ofende a Dios. Esto se llama liberalismo, o será fraternidad. La Iglesia solía condenar esto como locura y delirio, pero parece que hoy la mayoría lo ha aceptado. También estuvo el enfoque pastoral del concilio, que se esforzó mucho por evitar condenar las falsas enseñanzas e ideologías en una época de gran error y ceguera espiritual. No hubo condenas. Tal vez su mayor omisión fue la negativa del concilio a condenar o incluso mencionar el mal del comunismo. Aunque gran parte del mundo estaba bajo la amenaza roja, varios santos y beatos de la Santa Iglesia han profetizado que un día la bandera roja de los comunistas ondearía sobre la Basílica de San Pedro. La Revolución Francesa produjo muchos hijos, incluidos los bolcheviques en Rusia. 1789 llevó a 1917. Durante siglos, la Iglesia había luchado contra la marea revolucionaria que amenazaba el orden cristiano de las cosas. Pero ahora ha habido una capitulación casi completa y se ha puesto en marcha una estrategia de diálogo entre Cristo y Baal. Es durante estos tiempos difíciles que debemos aferrarnos a la tradición, a lo que se nos ha heredado. Porque si nos aferramos a esa herencia, no podemos ser infectados por ningún pensamiento revolucionario o innovación radical. Nombres como Lubac, Congar, Ratzinger, Ranner, y otros, rápido se volvieron los nombres de las nuevas estrellas de rock del momento. Estos autoproclamados nuevos teólogos estaban preparados, aún antes de que se convocara al concilio, para suplantar los documentos que el orden antiguo tenía preparado para el concilio. Estaban dispuestos a introducir todas esas ideas mundanas, que Nuestra Señora de las Revelaciones llamó falsas 15 años antes.
Querían destruir la iglesia tradicional para reconstruir una iglesia a su modo. De nuevo, el destruir para reconstruir es un principio diabólico. Y por supuesto, desde un principio tuvieron en mente el golpe final, la revolución litúrgica. Sin que nadie se diera cuenta, un cardenal llamado Bugnini se encargó de engañar a todos, y bajo la cobija de la ambigüedad iniciada en el concilio se dio a la tarea de modificar el más preciado tesoro de la iglesia, la misa. Posteriormente se supo que Bugnini pertenecía a una logia masónica, pero el daño estaba ya hecho. A pesar de la bula de San Pío V que básicamente impedía modificar la liturgia, Bugnini creó una misa llamada Novus Ordo o del Nuevo Orden. ¿Qué más evidente que eso? La misa del Nuevo Orden Mundial había sido presentada, el nuevo orden que quería crear la masonería, y del cual hablaba la Orden Permanente del Alta Bendita, de los Carbonari. Bugnini tomó ideas de ministros luteranos y protestantes para acomodar la misa más a un rito protestante. Puso una mesa de madera frente al altar y dio vuelta al sacerdote. La misa se volvió así en un rito centrado en el hombre y no en Dios. El sagrario, que fue siempre el centro de la misa, y fue desterrado aún a un lugar secundario. Eliminó muchas oraciones y cambió el latín, que durante casi 2000 años había sido el idioma de la misa, por el idioma vernáculo. Cambió además el calendario litúrgico, e hizo otros cambios que analizaremos en un próximo video. La nueva misa permite todo tipo de abusos y aberraciones, hasta la incorporación de ritos paganos. Más de 60 años después del concilio y de la implementación de la misa del nuevo orden, los resultados han sido evidentemente catastróficos. El comulgar en la mano, el uso de ministros de la comunión, comulgar de pie, el usar ropa escandalosa, la eliminación del uso de la mantilla por las mujeres, el sacerdote que se sienta a la hora de la comunión, la música que no sea sacra, los actos no católicos, los tambores, los grupos carismáticos, mujeres como acólitos, y cualquier otro signo de pérdida de respeto por el cuerpo de nuestro Señor llevan cada día más a perder la fe, en un rito que cada vez más parece un servicio protestante. Si lo juzgamos por sus frutos, los frutos de la revolución en la Iglesia han sido simplemente amargos. En lugar de reafirmarse la fe, se ha incrementado la confusión. La mayoría de católicos y sacerdotes, como lo previno Nuestra Señora de las Revelaciones, ya no creen en la presencia del Señor en la Eucaristía. Muchos creen que la misa es solo reunirse a compartir el pan, no saben que es un verdadero sacrificio en la cruz. Y el número de católicos en todo el mundo se ha reducido dramáticamente, la fe se pierde más día con día. Pero estamos llamados a soportar pruebas, sabiendo que el buen Señor un día reconstruirá su iglesia. La revolución será derrotada. El espíritu de 1789 será conquistado por el Espíritu Santo. La restauración vendrá. Y su nación otra vez temerá a su santo nombre. Los mismos santos y beatos que profetizaron problemas por venir, incluso castigo sobre la casa de Dios, también hablan de un tiempo de restauración. En el siglo XVIII, por ejemplo, durante la Revolución, había una monja consagrada, una religiosa que se llamaba Hermana de la Natividad. Aunque totalmente analfabeta, la Hermana de la Natividad predijo la Revolución Francesa con gran detalle. Y en el año 1790, por orden de Dios Todopoderoso, la Hermana de la Natividad contó todas sus visiones a su director espiritual. Primero mencionó los castigos que vendrían sobre la pobre Francia. Ella escribe: la tormenta comenzó en Francia y Francia será el primer teatro de sus estragos. Después de haber sido su fuerte, Francia dio a luz la revolución. Probará primero los frutos amargos de ella. La hermana luego agrega: todos los abusos de la revolución serán borrados. Los altares serán restablecidos y nuestra religión florecerá más que nunca. La Hermana de la Natividad habla de sacerdotes santos, obispos santos, que se levantarán y promoverán los derechos de Dios, su iglesia y de su vicario la tierra, el Santo Padre, así como se restaurarán las antiguas disciplinas de la iglesia. Y sí, esta misma Hermana de la Natividad profetizó sobre un futuro concilio de la iglesia, que restituiría la iglesia, pues dijo: la iglesia, reunida en concilio, un día atacará con anatemas, derribará y destruirá los principios malignos de esa constitución criminal y revolucionaria, y la iglesia disfrutará de una paz profunda durante un periodo bastante largo. Otra mujer santa, la beata Anna Maria Teilly, una gran mística de ese revolucionario siglo XIX, vio el mundo entero, su pasado, su presente y su futuro, en un globo dorado místico, que se le fue permitido ver, y sus predicciones fueron tan exactas que el Papa Pío IX, ahora Beato Pío IX, acudió a ella constantemente en busca de su consejo. También acudieron a ella otros papas, cardenales, obispos y sacerdotes. Buscaron su consejo. La beata Anna Maria Teilly también habló de una restauración,
después de un tiempo de revolución y castigo. Esta mística escribió una vez que todos los enemigos de la Iglesia, ya sean conocidos o desconocidos, perecerán sobre la tierra durante un tiempo de oscuridad universal, con la excepción de unos pocos que se convertirán. La beata Anna Maria Teggi luego agrega que después de 3 días de oscuridad, San Pedro y San Pablo, habiendo bajado del cielo, predicarán en todo el mundo y designarán un nuevo papa. Una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el cardenal que se convertirá en papa. El cristianismo se extenderá entonces por todo el mundo. La mística luego nos asegura que habrá un santo pontífice que tendrá el don de los milagros. Vamos al santo sacrificio los primeros sábados porque queremos hacer reparaciones para que su corazón pueda triunfar. Y ella también prometió, y debe llegar una era de paz para la Iglesia y para el mundo. Esas revelaciones y profecías privadas de santos místicos han sido reconocidos por la Iglesia y a veces nos parecen extraordinarias, fantásticas, incluso increíbles. Y, sin embargo, al ver el poder de la revolución infectando y corrompiendo cada elemento de la sociedad, parece que éste ha ganado, y que solo una intervención divina extraordinaria puede salvar a la Iglesia. Recordemos que, en Fátima, Nuestra Señora prometió el triunfo de su Inmaculado Corazón. Veamos nuevamente lo que nos dijo Nuestra Señora de las Revelaciones: Satanás está suelto por un tiempo para la santificación de los santos. Hijos, sean fuertes, resistan la sal infernal. No tengan miedo. Yo estaré con ustedes, con mi corazón maternal para dar ánimo a los vuestros y calmar sus penas. La Iglesia entera pasará por una prueba terrible para limpiar la impureza que se infiltra entre sus ministros, especialmente entre las devotos de pobreza, de castidad. He aquí las armas que les harán fuertes: la fe, la fortaleza, el amor, la rectitud, la constancia en el bien, el evangelio, la mansedumbre, la verdad, la pureza, la honestidad, la paciencia, soportarlo todo lejos del mundo y sus venenosos acompañantes. Pidan ser santos y hacer el bien y hagan sacrificios. La fe y la caridad permanecerán intactas, si escuchan lo que les digo. Son momentos de prueba para todos ustedes. Permanezcan firmes en la roca eterna del Dios vivo, yo les mostraré el camino por donde los santos salen victoriosos al reino divino. Y su mensaje coincide con el de la beata Anna Maria Teggi, en cuanto a que vendría un papa con el poder de realizar milagros. La Virgen de las Revelaciones dice: el último papa, un santo, amará a sus enemigos, demostrándolo, creando unidad y amor. Verá la victoria del Cordero. Entonces el Cordero mostrará su victoria eterna. Destruirá el mal con el bien, la carne con el espíritu, el odio con el amor. Pero hasta que llegue ese momento de restauración, y seguro llegará, debemos aferrarnos de nuevo a lo tradicional y soportar esta tormenta revolucionaria y resistir su influencia corruptora.